Bueno, en la clase de hoy vamos a ver en un primer momento lo que es la acción de petición de herencia y el heredero parente. Lo vemos como parte del mismo tema de estudio, porque son cuestiones complementarias, como ya habrán visto de la lectura del tema. La acción de petición de herencia es una de las primeras acciones que vamos a ver dentro de lo que se entiende como acciones de derecho sucesorio. El 2310 del Código Civil y Comercial lo define como aquella acción que está destinada a obtener la entrega total o parcial de la herencia sobre la base del reconocimiento de la calidad de heredero del actor contra el que está en posesión material de la herencia e invoca título de heredero. ¿Qué significa? Hay una persona que está en posesión material de la herencia, de los bienes que la componen a título hereditario, o sea, invoca la calidad de heredero para estar en posesión de los bienes, y hay otro que invoca el mismo carácter, ya sea para concurrir con él o para excluirlo. En ambos casos, el fundamento es justamente la posibilidad de obtener el emplazamiento en la transmisión sucesoria que no se ha logrado por una vía no controvertida, vamos a decirlo así. Se discute cuál es la naturaleza jurídica de esta acción, porque en realidad hay un objetivo principal, siempre se entendió, la mayoría de la doctrina entendió que hay un objetivo principal, que es el reconocimiento de la calidad de heredero. Por lo tanto, lo transformaría en una acción personal. Pero a su vez, ese efecto que algunos entienden como principal, se concreta luego en una acción real, porque esa calidad de heredero que pretende ser reconocida, tiene como consecuencia necesaria la transmisión de los derechos sobre bienes en concreto, por lo tanto, hay una intención o una finalidad real de esa acción. Por eso algunos sectores de la doctrina considera que es una acción mixta, una acción personal con efectos reales. Justamente la pretensión es esta, obtener el reconocimiento de la calidad de heredero y ejercer los derechos que del derivan, entre los cuales está, obviamente, la entrega de los bienes que estaban en posesión de aquel otro que también invocaba la calidad de heredero y que es desplazada en su totalidad o en parte. El ejemplo, nosotros diferenciamos la acción de petición de herencia de lo que es la ampliación de la declaratoria de herederos, que es cuando no hay controversias. ¿Qué significa? Vamos a ver cuando veamos proceso sucesorio, que uno inicia un proceso y solicita ser declarado heredero, no necesariamente las personas que se presentan al inicio son todos los legitimados para ocupar ese lugar. Entonces, yo puedo iniciar la sucesión de mis padres y ser declarada heredero, pero denunciar la existencia de un hermano, de una hermana o varios que se presentan después. O incluso no denunciándolo, aparecen después y solicitan, incluso aunque yo haya obtenido una declaración de mi carácter de heredero, porque cumplí con todos los pasos procesales, que vamos a ver que es un proceso voluntario, que no requiere la prueba acabada de la no existencia de otros herederos, sino acreditar mi propio carácter de heredero y cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo la publicación de dictos, incluso aunque yo haya sido reconocida como única heredera por ser la única que se ha presentado hasta ese momento, si aparecen otros herederos de los cuales yo no desconozco su carácter y tienen una forma directa para probar su vínculo, aparecen otros hermanos con sus actas de nacimiento, el trámite es mucho más simple, al no haber controversia y haber título de Estado, se amplía la declaratoria de heredero. Ahora, cuando hay controversia acerca del vínculo, o cuando ese vínculo no tiene un título, o sea, no hay un título de Estado aún obtenido, la acción es la petición de herencia. El supuesto más frecuente en que se da en la práctica es cuando el heredero que pretende ser incorporado no tiene título de Estado porque está en curso una acción de reclamación de filiación. Es muy frecuente en la práctica que la sucesión tramita entre determinados herederos, hijos del causante, que son declarados así, y aparece un hijo extramatrimonial que fue emplazado o que está en curso en una acción de filiación, de reclamación de filiación, incluso posterior al fallecimiento de que fuera su padre, que reclama, por un lado, el emplazamiento filial y como consecuencia su incorporación al proceso sucesorio. Al no tener título de Estado aún, utiliza esta acción, que incluso se puede realizar en forma conjunta con la reclamación de la filiación. Ese es un ejemplo
típico en cuanto procede esta acción. ¿Quiénes son los legitimados activos para accionar por petición de herencia? Los herederos. Los cesionarios, se entiende también que el cesionario, lo vamos a ver en la segunda parte, ocupa el lugar del cedente en la cuestión hereditaria, en este caso, ejercer la acción de petición. Y también se entiende que los acreedores lo pueden realizar en acción indirecta, subrogándose en los derechos de su deudor, que no está accionando para mejorar su patrimonio, garantía de la deuda que tiene con el acreedor, entonces el acreedor lo puede hacer en su lugar. ¿Contra quién se dirige la acción? A pesar de que el Código habla de posesión material de la herencia, que es una terminología que viene del Código Civil, el Código Civil Comercial le agrega que sea invocando la calidad de heredero. ¿Qué significa? Que si yo estoy en posesión material de los bienes, no invocando la calidad de heredero, sino un simple poseedor, las acciones que va a tener el heredero declarado o pretenso heredero a través de la acción que le corresponda, no va a ser la petición de herencia, porque lo que va a tener que hacer es ejercer las acciones propias del derecho posesorio o del derecho real, como puede ser la reivindicación. Ahora, si el que está del otro lado invoca la calidad de heredero, controvertimos nuestra calidad excluyente o concurrente, la acción es esta. Y este sujeto pasivo de la acción de petición de herencia es lo que llamamos heredero aparente. ¿Por qué aparente? Porque vamos a ver que hay una apariencia de derecho en donde esa persona que invoca la calidad de heredero tuvo un reconocimiento formal en un proceso sucesorio, que cumplió con todas sus etapas, obtuvo una declaratoria de herederos, obtuvo una aprobación judicial de su testamento, y en ese carácter realizó actos hasta que aparece el otro heredero, que puede desplazarlo o concurrir con él, achicando su porción hereditaria, pero eso no significa que este tiempo en donde esta persona realizó esos actos puedan pretender convalidarse o no. Esta apariencia de derecho, de legitimidad, es la que el código, vamos a ver, en el 2315 le otorga ciertos efectos para proteger el tráfico y la seguridad, básicamente. Esta acción es imprescriptible, la acción de petición de herencias, no hay tiempo para pedirla. Lo que sí, no deja de estar sujeta a la prescripción liberatoria, ¿no? No deja de estar sujeta a la prescripción adquisitiva. O sea, si la persona que comienza a poseer, invocando la calidad de heredero, en algún momento intervierte el título y empieza a poseer de otra manera, no como heredero, pasados determinado tiempo, puede ejercer los derechos derivados de una prescripción adquisitiva. ¿Bien? Bien. ¿Cuáles son los efectos entre las partes? Obtenida una sentencia favorable que hace lugar a la acción, el primer efecto y el principal, por supuesto, es la restitución de los bienes. Esta restitución puede ser en todo o en parte. Por ejemplo, en el caso que yo les comenté, en donde hay un hijo del causante declarado único heredero y aparece otro que puede ser que tuviera que ejercer la acción de petición de herencia por no tener el título de Estado y haber ejercido una acción de reclamación, que viene a compartir conmigo por estar en igualdad de grados dentro del mismo orden sucesorio, compartimos el llamamiento, yo no estoy excluida de la sucesión, no tengo que restituir todo, restituiré en ese caso al pasar a ser 1, 2, la mitad, ¿sí? Si no es posible la restitución en especie, vamos a ver en qué casos no es posible la restitución en especie, qué significa, los bienes ya no están y hay una norma que me permite, en ese caso en particular, proteger esa operación en donde el bien fue enajenado. Eso no significa que yo no deba restituir en algún punto al principio el precio y en función de la buena o mala fe también los daños y perjuicios provocados por mi accionar, ¿sí? ¿Cuándo entendemos, ahora vamos a ver en particular las reglas, pero cuándo entendemos que este heredero aparente en la relación con el otro heredero, con el heredero que lo excluye, o sea, el demandado y el actor de la acción de petición de herencia, cuándo entendemos que el demandado es de mala fe o de buena fe? ¿Es de mala fe? Define el código. Cuando conoce o debió conocer la existencia de herederos preferentes o concurrentes que ignoraban su llamamiento. ¿Qué significa? Yo, que fui demandada por mi hermana, hija extramatrimonial de mi padre, por petición de herencia, ¿voy a ser de mala fe? Si yo sabía que mi hermana no se estaba presentando
no porque no pudiera o no tuviera acceso o no supiera del fallecimiento de nuestro padre o lo que fuera, sino yo sabía que ella no sabía. Esa sería la clave. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo que no sea de filiación, con una filiación en tránsito. Si yo tengo un hermano que vive en España, con el que no tenemos relación y no tiene relación con mis padres, desconocido absolutamente dónde vive, qué es de su vida, y él, a su vez, de la vida de la Argentina, es posible que desconozca que mi padre haya fallecido. Entonces yo inicio la sucesión, motorizo, obtengo la declaratoria de herederos, realizo actos y voy avanzando, y mi hermano no está en una actitud pasiva por falta de interés. Está ante el desconocimiento de que ya operó una transmisión. Y yo sé que él no sabe. ¿Sí? Esa es la mala fe. Si yo sé que mi hermano sabe que vive en España, se enteró que mi padre falleció y no acciona, el interés es la medida de la acción. Esto es un proceso voluntario. Realmente, vamos a ver, o ya vieron en la cuestión del derecho de acción, hay plazos, tiempos y cuestiones que pueden ir sucediendo en donde se puede interpretar que el otro no tiene interés en la herencia y no está obligado a aceptarla. Entonces, lo único que se le tiene que exigir al heredero para considerarse de buena fe es saber que el otro no se presenta no porque no conozca el fallecimiento, sino porque no tiene interés. Entonces, si yo sé que el otro sabe que operó la defunción, que es lo que genera la transmisión, depende del otro la diligencia, la premura con la que se presente y puede llegar a presentarse cuando yo ya realice actos que puedan ser convalidados y deba restituir el precio, por ejemplo, de una operación inmobiliaria sin tener que indemnizarlo ni sin los efectos de la mala fe, porque fue la falta de diligencia del otro. Yo no estoy obligada a avisarle que voy a hacer la sucesión. Ahora, si soy de mala fe, cuando me apuro y hago todo, sabiendo que el otro desconoce siquiera que operó la transmisión. ¿Sí? Bien, los efectos que dice el código es que se remite a las reglas del poseedor de mala fe. Hay responsabilidad por pérdida o deterioro, incluso hasta el caso fortuito si hay mala fe. Los frutos se restituyen incluso hasta los no percibidos. En cambio, si sos de buena fe, desde la notificación de la demanda, porque se entiende que hasta ese momento vos estás obrando legítimamente, la notificación de la demanda te pone en una situación en donde es posible que ya a partir de ahí estés excediendo en la percepción de los frutos. Los gastos y mejoras, al mala fe se le restituyen solo los necesarios. En cambio, si sos de buena fe, también los útiles, ¿sí? Esas son las diferencias. Y la indemnización de daños y perjuicios, o sea, o restituyo el precio, que eso voy a estar obligado siempre, si enajené el bien, restituyo el precio, si soy de mala fe, daños y perjuicios, ¿sí? La diferencia, eso para el caso en que no pueda irse por la restitución de los bienes, ¿sí? Si no es posible la restitución de los bienes. La diferencia es que para el heredero que aparece en escena, al actor de la petición de herencia, le conviene, por supuesto, que los bienes estén o que los actos que se hayan realizado puedan anularse porque tiene un patrimonio solvente sobre el cual hacer efectivo su derecho. En cambio, si solo tiene un crédito por la restitución de una parte del precio y yo soy insolvente, yo heredero parente, quedará en eso, no va a tener acción para poder ir por más. Entonces, el interés es la medida de la acción, cuanto más rápido se presenten, más posibilidades hay de hacer efectivos sus derechos. Y en algunos caminos se pueden ir cerrando. Esos son los efectos entre ellos, actor y demandado, ¿sí? Y hasta qué alcance yo tengo que restituir o qué cosas puedo reclamar. Ahora, cuando hablamos de heredero aparente y los efectos propiamente dicho, es los efectos frente a terceros. ¿Qué significa? ¿Qué pasa con las operaciones, con los actos que haya realizado ese heredero aparente durante el tiempo en donde no fue controvertido su título, vamos a decirlo así, o por lo menos achicado su título? Bueno, en principio, por supuesto, el heredero aparente tiene como principal efecto, al ser corrido o corrido en parte, que todas las obligaciones que efectivizó, que las obligaciones del causante que ha abonado y que ha cancelado, tiene derecho, por supuesto, a ser reembolsado. Pero lo que más le preocupa a la doctrina es lo que regula el 2315, son los actos que ha realizado en ese tiempo. Ahí el código distingue si son actos de administración o actos de disposición, por la trascendencia que tiene. La regla en los actos de administración, como no hay un compromiso patrimonial, sino simplemente han hecho a la cosa producir
los frutos que naturalmente estaba destinado a producir, se presume que son válidos. ¿Hasta cuándo? Hasta la notificación de la demanda de petición de herencia. Por ejemplo, un contrato de alquiler se considera válido hasta ese momento. Y se presume, en definitiva, la buena fe y se sostiene si hay buena fe suya y del tercero que contrató. ¿Qué significa? Que si yo puedo probar que hay mala fe, tanto en el heredero aparente como en el tercero, voy a poder anular ese acto, ¿sí? Pero la regla es la validez. En cambio, en los actos por disposición, las excepciones son un poquito más estrictas, porque son válidos si son actos a título oneroso, y si el tercero es de buena fe, y ahí me aclara que es la mala fe del tercero, que no es la misma que la mala fe del heredero aparente en cuanto al alcance en la restitución. La mala fe del tercero es la ignorancia de que existe otro heredero de mejor o igual derecho, o por lo menos que los derechos están controvertidos, que existe ese heredero o que por lo menos hay un juicio de reclamación de filiación, de petición de herencia en trámite. El tercero que compra una propiedad al heredero aparente, que se exhibe en el caso que yo les decía, yo como única heredera vendo el inmueble de la sucesión, realicé todos los trámites, tengo la declaratoria, la orden de inscripción y enajeno un bien a título oneroso, el tercero compra ese bien, el acto se va a convalidar si se prueba que él desconocía que mis derechos podían estar controvertidos en un proceso aparte o la existencia de otro hijo de este causante, ¿sí? Es distinta, esta mala fe es la que se requiere para que ese acto se confirme, ¿sí? No importa en este caso la buena fe del heredero aparente, como si en los actos de administración. No importa la buena fe del heredero aparente. ¿Qué significa? Si yo sabía que mi hermana no se estaba presentando, que vivía en España porque desconocía que mi papá había fallecido, de todos modos el tercero desconocía esa situación, el tercero va a poder conservar el acto, va a poder conservar la transmisión del inmueble que yo le hice, por ejemplo, pero yo, porque él es de buena fe, pero yo que soy de mala fe, lo que va a cambiar es lo que vimos en la página anterior. Voy a tener que restituirle el precio más los daños y todas las responsabilidades del poseedor de mala fe. O sea, mi mala fe, la del heredero aparente, califica las relaciones con mi hermana en este caso. Frente al tercero, el tercero se protege si es a título oneroso y de buena fe. Es la llamada teoría de la apariencia, que está no solo en este tema, sino en varias instituciones de derecho civil y que viene del Código Civil de Vélez y de nuestras fuentes, en donde se entiende que sin perjuicio de un acto deba revertirse por una nulidad o por una situación como esta, que no es más que transmitir un derecho más amplio del que se tiene. Yo estoy vendiendo, por ejemplo, un inmueble, invocando un título de heredera única, cuando en realidad mi derecho sobre ese patrimonio es el 50%. Entonces estoy transmitiendo el 100% cuando solo puedo transmitir el 50%. Claramente, explicar que el principio es la restitución, ya sea de ese 50% o del 50% del precio, es lógico absoluto, porque yo no puedo transmitir un derecho mayor del que tengo. Ahora, cuando en esa contratación entre terceros al título oneroso y de buena fe, calificando la buena fe como esta ignorancia, esta situación de controversia al menos, yo ese tercero lo tengo que proteger por la seguridad del tráfico y del comercio y poder darle viso de efecto a esa apariencia. Entonces, sin perjuicio de las relaciones internas. Por eso el 2315 me establece esta posibilidad, ¿sí? Bien. En esta segunda parte del video vamos a explicar un poco lo de la cesión de derechos hereditarios. La cesión de derechos hereditarios es un contrato, por eso lo estudiamos en esta parte por qué es lo que se transmite a través de ese contrato, pero no deja de ser un contrato entre vivos. Vélez Arfield justamente tenía el problema de que cuando reguló la parte de contratos decía que la cesión de derechos tenía esta particularidad y lo iba a tratar en el capítulo de las sucesiones, y cuando llegó al capítulo de las sucesiones tampoco lo reguló y quedó un vacío legal que fue llenando la doctrina. Solo en 2 o 3 artículos regulaba lo que era la garantía de dicción, pero no tenía, y un artículo en la parte general que hablaba de la forma.
en esto el Código Civil Comercial, como en tantos otros temas, es superador de la técnica legislativa y le dedica un capítulo en el marco del derecho sucesorio. Pero bueno, no deja de ser un contrato. Es un contrato particular y lo estudiamos en derecho sucesorio porque en ese contrato el heredero transmite a un tercero sus derechos sobre todo o parte de la herencia recibida. Ese tercero también puede ser un heredero, ¿no? Lo importante es que la calidad de heredero la tenga el cedente. Pero ojo, lo que se cede es el derecho sobre su parte en la herencia, que también puede ser a su vez parcial en su transmisión, pero lo que nunca cede es su calidad de heredero, porque eso es un atributo personal, vamos a decirlo así. Es un contrato particular porque no se transmiten derechos sobre bienes individuales en particular, porque la herencia no, como ya lo vimos en la parte general, no da derecho en principio hasta la partición, ahí sí se concreta, pero no te da un derecho concreto sobre bienes determinados, sino tiene derecho a una universalidad. Ese derecho a la universalidad se puede transmitir a través de esta figura, en donde yo transmito un conjunto o sea, un derecho sobre un patrimonio, todo o parte. Lo que hace que sea aleatorio, ¿qué significa? Yo transmito, si yo soy declarada heredero de mis padres y cedo mis derechos a mi hermana, para que mi hermana reúna en el 100% su vocación, yo con eso solo estoy transmitiendo mi vocación a esa mitad, mi derecho de acuerdo a la forma en que se componga definitivamente. ¿Y qué bienes en concreto haya adentro al momento final de la adjudicación? Yo no se lo puedo garantizar. Entonces, en caso de un hermano es más fácil de percibir si hay el alia se achica quizás por ser parte. Pero si yo cedo mis derechos a un tercero, ese tercero, quizás ahí se ve más claro, no me puede después exigir que yo, por ejemplo, le asegure que dentro de lo que estoy cediendo está este auto o está este inmueble. Yo le cedo mi derecho en la herencia, o le cedo sabiendo que ahora vamos a ver qué le garantizo al cesionario, pero en principio no le garantizo bienes individuales, porque no los tengo yo tampoco en esta instancia. Por eso es un contrato que se puede celebrar desde que se produce la muerte hasta que se produce la partición. O sea, desde que se produce la transmisión con el hecho de la muerte, aunque no se haya abierto la sucesión, hasta que se produce la partición. La partición como parte del proceso en donde se adjudican y se confieren uti singuli el derecho sobre los bienes. Mientras dura ese estado de indivisión o esa etapa en la que no hay derechos en concreto sobre los bienes en particular, yo puedo realizar este contrato. Si se intenta efectuar, porque en los hechos, en la práctica notarial sucede que se quiera transmitir el derecho sobre un bien en particular, esa transmisión, el código es muy claro cuando dice que no se va a regir por las reglas del contrato de cesión, sino que su eficacia estará, primero que estará atribuida a que el bien realmente se adjudique. Y una vez que el bien realmente se adjudica, en realidad va a regirse por las normas. Por ejemplo, si fue oneroso de la compraventa y si fue gratuita la cesión de la donación, pero como una atribución uti singuli, va a regirse por las reglas del contrato que correspondan, ¿sí? Esta transmisión de la universalidad, con esta alia que lo rodea, hace que el cesionario ocupe el lugar que tenía el cedente en la herencia, salvo en esto de que la calidad de heredero no se transmite. Adquiere los mismos derechos y las mismas obligaciones, ¿sí? En cuanto a la forma, siempre fue muy discutido. El código en esto también, al igual que el código de Vélez, pero con mayor precisión, establece en el 1618, inciso A, que tiene que hacerse por escritura pública, ¿sí? Lo que les decía, la eficacia temporal, al ser una posibilidad que surge para contratar, para yo poder transmitir lo que recibí por herencia, tiene que haberse producido la apertura de la sucesión, la muerte, y ¿hasta cuándo? Hasta que haya algún acto de partición que implique una atribución uti singuli. En ese caso podré vender, podré donar. Hasta tanto eso suceda, puedo ceder, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los efectos? ¿Y desde cuándo rigen esos efectos? Ocupar el lugar y transmitirle todos los derechos que tiene el cedente al cesionario. Entre los contratantes, entre el cedente y cesionario, surte efectos desde el mismo acto de la celebración, desde la fecha de esa escritura pública. Ahora,
respecto de otros herederos, legatarios y acreedores del cedente, necesito incorporar esa escritura a los autos sucesorios para que tengan eficacia frente a terceros, ¿sí? Y si estoy hablando del deudor de un crédito de la herencia, necesito notificar la cesión previamente para que surta efectos. Esto es por aplicación de un principio general. Bien, en principio yo les decía que uno transmite lo que tiene y que eso tiene lo que cree que tiene o lo que compone la herencia y lo que estás cediendo, que eso tiene una alias de por sí, porque yo no puedo asegurar exactamente qué va a haber al momento de la partición. Pero el código sí establece ciertas reglas en cuanto a la extensión y las exclusiones. Por ejemplo, dice que sí comprende el valor íntegro de los bienes que se grabaron después de la apertura de la sucesión y antes de la cesión. ¿Sí? Puede haber alguna modificación patrimonial en ese lapso, eso forma parte de la cesión, porque sucedió antes de la cesión, aunque ya sucedió después de la apertura. Y de los que en el mismo periodo se consumieron o enajenaron, con excepción de los frutos percibidos. ¿Sí? Eso comprende la cesión. También comprende la cesión las ventajas que puedan resultar ulteriormente por colación, ya lo vamos a ver. O sea, son eventos que pueden suceder en el trámite sucesorio que hacen que mi porción crezca, no quiero decir acrezca porque eso es otra cosa, crezca porque ejercí una acción de colación y obtuve un resultado favorable. Hubo renuncia a disposiciones particulares en un testamento, lo que hace que mi porción también crezca, o porque caducó algún legado en el testamento que hace que eso se me sacaba y ahora reincorpora, ¿sí? Pero sí, claramente el código dice que no lo comprende, o sea, no se ceden, excepto pacto en contrario, que significa yo tengo que haber puesto específicamente que eso se incorpora a la cesión, lo acrecido con posterioridad en razón de una causa diversa de las expresadas, como por ejemplo la renuncia o exclusión de un heredero. O sea, si hay incorporaciones derivadas de una acción de colación o la renuncia a una disposición particular de un testamento o la caducidad de una disposición testamentaria, sí. Eso está dentro del alia positiva, eso se cede. O sea, se incorpora como parte del derecho que se cedió. Ahora, si mi porción hereditaria crece porque mi hermana, o sea, teníamos 50 y 50, yo le cedí a un tercero con una expectativa de ese 50%. Resulta que ese 50% ahora pasa a ser el 100% porque mi hermana renuncia, pues excluida por indignidad. O sea, claramente, en el momento, lo que trata el código es de dar reglas claras, de ver qué es lo que uno tenía en mente cuando contrató. Bueno, claramente, cuando yo contraté, sobre todo si es por un precio, ese precio representaba, en el caso que les dije, la mitad de lo que hipotéticamente podría ser ese patrimonio, porque se evalúa la expectativa para ponerle un valor, ahora no el 100%. Claramente eso, por ese acrecentamiento producto de la renuncia o la indignidad de mi hermana, lo conservo yo como cedente, no se lo pasé al cesionario, ¿sí? También lo acrecido anteriormente, por una causa desconocida, el tiempo de la cesión. Puede ser que yo desconozca que mi hermano hubiera renunciado o que hubiera habido alguna situación que modifique. Yo claramente al momento de ceder no lo estoy contemplando. Habla de la buena fe al contratar, en definitiva. Y tampoco comprende la cesión porque en realidad no forman parte de lo que pueda ser objeto de transacción, los derechos sobre los sepulcros, documentos privados del causante, distinciones honoríficas, retratos y recuerdos de familia, porque en realidad están fuera del comercio, no solo de la cesión. Bien, justamente como es un contrato aleatorio, ¿qué significa? Yo le cedo al otro mi expectativa en la sucesión de mis padres, yo estimo, generalmente el que adquiere por cesión, el cesionario tiene en mira los bienes, sabe que en la sucesión de mi mamá está esa casa. Entonces, de hecho, el precio de la cesión se toma en cuenta, teniendo no el valor exacto de venta, porque el cesionario asume un riesgo que no lo asuma un comprador, ¿sí? Por una transmisión uti singuli. Pero se tienen en cuenta el contenido de ese acervo. Ahora, claramente, si yo tengo en cuenta que este es inmueble, yo no le puedo garantizar, al hacer una cesión, no le puedo garantizar que mi derecho sobre ese inmueble va a ser exactamente el mismo que él tiene en mira, ¿sí? Sí garantizo una cosa, que es mi calidad de heredero y que lo que yo mínimamente estoy invocando me pertenece. O sea, si después me excluyen a mí por algún supuesto de indignidad o porque hay alguien de mejor derecho,
por supuesto que eso sí lo tengo que garantizar. ¿Cuándo? Cuando hay una cesión onerosa. O sea, el otro está pagando un precio por algo que después yo resulto ser controvertida, eso sí. Pero no que ese 50% que me corresponde a mí, que esté inalterado, que nadie me lo tocó, nadie me declaró indigna, nadie me excluyó de la herencia, no apareció otro hermano que achique mi parte, nada de eso sucedió, pero resulta que esa propiedad finalmente no está en la herencia, porque, por ejemplo, mi mamá la había vendido por boleto antes de morir y nosotros no sabíamos, entonces resulta que finalmente no está, eso yo no se lo puedo garantizar, ¿sí? Salvo pacto en contrario, a veces acá entra un poco la autonomía de la voluntad. Y en realidad el principio general de garantizar mi calidad de heredero y la parte indivisa también puede ser, esa garantía de evicción que sí va, puede excepcionarse, puede salvarse y sí responder, puede no responder cuando yo es claramente, no responder porque el principio es que respondo, o sea, no responder si expresamente dejo constancia en la sesión que estoy cediendo mis derechos como controvertidos o litigiosos. Por ejemplo, le aclaro al sesionario que yo tengo una acción de indignidad en curso o una exclusión de la vocación hereditaria en curso, ¿sí? En esos casos, si no hay dolo, o sea, realmente hubo un obrar leal y se deja constancia de eso en la sesión y eso se contempla, probablemente el precio sea menor, en ese caso yo me estoy excepcionando expresamente, ¿sí? O sea, de que mi calidad de heredero pueda ser desplazada. Bien. Cuando hay sesión, porque es distinto, si hay onerosa o gratuita, claramente, porque la responsabilidad frente al tercero es distinta. Cuando es gratuita, solo responde en los casos en que el donante es responsable, porque claramente no le puedo pedir más. No hubo una contraprestación del sesionario que amerite asumir una responsabilidad como es la garantía de evicción. El 1566, que habla de este tema, expresamente aclara que hay garantía de evicción si expresamente se ha asumido esa obligación, eso se puede establecer. Si la donación se ha hecho de mala fe, o sea, sabiendo el donante que la cosa donada no era suya o ignorándolo el donatario. Si la evicción se produce por causa del donante, o sea, estamos hablando de casos extremos, y las donaciones son mutuas, remuneratorias o con cargo. En esos casos se cuestiona, es una donación que se desnaturaliza como acto gratuito. Ya, obviamente, hay un cargo o una contraprestación, o ha sido en contraprestación de un servicio prestado, o con obligaciones recíprocas, ya entramos más en el terreno de la onerosidad que de la gratuidad. Y si se obliga al donante a indemnizar al donatario los gastos en que esté incurrido por causa de la donación, obviamente. O sea, fíjense que son o cláusulas de abuso o cláusulas expresamente en donde la garantía de evicción se asume.